Yo quiero compartirle un breve mensaje, un texto, pues no un mensaje porque va a compartir con Pedro. Quiero que abran por favor el libro de Josué. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, actuar, vivir como aquel tiempo, ¿verdad? Los líderes, los pastores. Y quiero que veamos lo que dice el libro de Josué capítulo 1, del 6 al 9. Rápidamente vamos a ver tantito estas partes de la palabra, porque yo sé que como pastores tenemos luchas, pruebas de todo tipo. Ha habido momentos que queremos abandonar el ministerio por causa de las presiones, pruebas y luchas, todo eso. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana, ahí en Josué capítulo 1, versículo 6 al 9. Vamos a analizar esta parte de esos versículos. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de lo cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, como mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Pastores, tomen su asiento. Pastores y líderes. Ha habido momentos sin duda en tu vida, en mi vida también ha habido. A veces hemos llegado a pensar, ya no quiero seguir. Cuando tenemos grandes luchas, grandes pruebas. Pero recordando lo que le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde. Camínale, porque llega un momento como que nos da miedo, nos acobardamos. Pensamos que ya ahí terminó todo, pero dice: esfuérzate. Te llamé para que sigas adelante, que seas valiente. Un día el profeta Elías, el gran siervo de Dios, al cual con sus
oración, su palabra, hacía descender fuego del cielo, ¿verdad? Pero se debilitó un día se debilitó y dijo, basta ya, mejor quítame la vida, mejor para mí la muerte que seguir. ¿Acaso Dios le cumplió su deseo? No. Va el ángel y levántate, despierta, come y camina. Y comió y volvió a dormir, como muchas veces nos pasa. Volvió el ángel y dijo, ya, levántate, come y bebe, porque el largo camino te esperas. A veces pensamos que ya hicimos algo. Yo una vez le dije a mi esposa, yo creo que ya hice algo, como que ya hasta aquí dejo este trabajo. Y me dice, estás mal, apenas estás empezando. Qué apoyo, dije yo entre mí. Y apenas estás empezando. Y si es verdad. Y es cierto. Entonces, mis hermanos pastores y líderes que están aquí, cuando usted sienta las presiones de tu vida, que diga, ya no quiero, ya no puedo, acuérdese que Dios te llamó para que le sirva, para que ahora sí lleve la palabra a los necesitados. Para eso Dios nos llamó. Enfócate en lo que tiene que ser. Yo no te estoy preocupando de mí. Enfócate en mí. Por eso que es que tenemos que tener una buena pareja, uno de nosotros, para que nos diga, ¿sabes qué? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Ese llamado nos va a llevar hasta el final. Amén. No hay pensión, no hay jubilación. Como se le dijo al hermano Hipólito, ¿quieres descansar? ¿Te quieres retirar? Muérete. Bien dicho, la sabiduría de un hombre que sirvió a Dios por muchos años, hermano Genaro. Gracias a Dios por esto, porque aquí estamos a través del esfuerzo de él, todo lo que hizo para preparar todo, para que nuestro pastor Héctor tomara este lugar y continuara con todo esto. El compañerismo existe y sigue, porque tiene buenos líderes, pero más importante que tiene pastores que están dispuestos de apoyarlos. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Además estamos viendo de una cosa que en este tiempo las cosas están muy pesadas, están muy difíciles, pero Dios tiene un plan para este tiempo. El plan es, Él va a demostrar su poder de una manera como no lo hemos visto. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos de moverlos con Él. Si estamos preocupados, si estamos cansados, si andamos que no sabemos qué hacer por las cosas que lo están rodeando, ¿cómo va a ser Dios lo que va a hacer? Porque nos tiene que usar a nosotros para moverse en su poder. Ayer le estaba comentando a los pastores que estamos hablando, Dios está listo para demostrar su poder. Si nosotros estamos dispuestos, nos vamos a usar a nosotros para demostrar su poder. Pero ya si no, lo va a hacer siempre a su manera. Pero su poder va a ser demostrado en estas conferencias y va a ser el inicio solamente para lo que viene adelante. Va a ser una cosa que nosotros como pastores vamos a tener que estar dispuestos de tomar y llevar adelante. Si no estás listo para hacer esto, prepárate, porque llamado como pastor, la obra de Dios se va a hacer. Amén. Quieras o no. Well, it's such a joy to be here. Es un gozo estar en este lugar. And these times are for encouragement.
Este tiempo es para animarnos. When we're working as a pastor Cuando nosotros trabajamos como pastores or on mission trips, o en los campos misioneros, cuando vamos a las misiones, we're always facing the enemy. siempre estamos enfrentando al enemigo. Problems happen at home when we're gone. Siempre hay problemas en casa cuando nosotros salimos. People don't come to church. La gente no va a la iglesia. And there's a reason why the Bible calls us sheep. Hay una razón por la que la Biblia nos llama ovejas. How many of you know a sheep is the only animal that cannot find its way home? ¿Cuántos de ustedes saben que la oveja es el único animal en la tierra que no es capaz de encontrar el camino de regreso a su casa? It takes a dog or a goat. Se necesita un perro o un chivo para que los guíe, una cabra. Both of them are satanic. Y tanto el perro como la cabra o el chivo son satánicos. And that's why we have to teach the truth. Por eso es que necesitamos enseñar la verdad. We have a lot of false teachers Hay un montón de falsos maestros in the world. en el mundo. Amen. Amén. And I'd like to have you turn to Revelation chapter 5. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis en el capítulo 5. The Lord keeps giving me things to excite me. El Señor sigue dándome cosas como para emocionarme, para animarme. And how many of you know that Jesus comes from the root of Judah? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús viene del linaje de Judá, The root of David. The root of David. del linaje de David? And in verse 5, read it, Freddie. Versículo- Revelations 5:5. En Apocalipsis capítulo 5, vean lo que dice en el versículo 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Apocalipsis 5:5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. So Jesus is a lion. Entonces Jesús es un león. In Proverbs 28:1, En Proverbios 28:1 it says we're to be bold as a lion. dice que tenemos que ser valientes como un león. In Proverbs 30 and verse 30, En Proverbios 30, versículo 30, it says that a lion is not afraid of any animal. dice any que, beast. dice que el león no le teme a ningún otro animal sobre la tierra. Now in the spirit, Ahora, en el espíritu, I have a lion in me. yo tengo un león dentro de mí. Gloria a Dios. We're not afraid of any beast. No debemos temer a ninguna bestia. And that's talking about the devil. Y eso se refiere al diablo. And we've got to be bold. Y tenemos que ser valientes. Do you believe 2 Corinthians 13:5? ¿Usted cree lo que dice 2 de Corintios 13:5? It says, do you believe for sure that Christ is in you? Y dice Pablo, ¿creen ustedes que Cristo está en vosotros Or are you an unbeliever? o no son creyentes? How about 1 Corinthians 3:16? ¿Y qué hay de 1 de Corintios 3:16? Paul is kind of upset with the church. Paul was upset with the church. Pablo estaba molesto con la iglesia. He couldn't convince them where God lived. Él no podía convencer a la iglesia dónde vive Cristo. He says, don't you know for sure Y les dijo, ¿acaso no saben ustedes that you're the temple of que God? ustedes son el templo de Dios? So the lion is in you. Entonces el león está en ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. See, in 1 Peter chapter 5, En 1 de Pedro, capítulo 5, and it says that Satan walks around like a roaring lion. dice que el diablo anda como león rugiente. Didn't say he was a lion. No dice que es un león, Well, Satan is always, the demons are always talking to our soul. pero los demonios siempre nos están hablando a nuestra mente. You're never going to be any good. Nunca vas a servir para nada. Pastor Hector is never going to ask you back. El hermano Héctor nunca te va a volver a invitar. You're so white and these people aren't. Tú eres muy blanco y esta gente es morena. And what do you do? Pero ¿qué vamos a hacer? No, I'm a lion. No, yo soy un león. Get out of my house. Sal de mi casa. In Hebrews chapter 3 and verse 6, En Hebreos 3:6
it says that we're the house of Christ. Dice que somos la casa de Cristo. So when you understand Entonces, cuando usted entiende that it's God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit que in es, you, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en usted, and then if you went down to verse 9 there in 1 Peter 5:9, y si usted ve en 1 de Pedro 5:9, it says we're to resist the devil. dice que debemos resistir al diablo. You know, some dogs are afraid Yo no sé si se han fijado, por ejemplo, hay perros que tienen miedo and they turn around and run, y se dan la vuelta y salen corriendo and their tail goes down. y meten la cola. We're not the tail, we're the head. Nosotros no somos la cola, nosotros somos la cabeza. We've got to look people right in the eyes. Tenemos que aprender a mirar a la gente a los ojos. It is written, Escrito está. if two of us shall agree, Amén. Si dos nos If ponemos two of de us shall acuerdo, agree. si dos nos ponemos de if acuerdo, two of us shall si agree, dos nos ponemos de acuerdo, it has to be the will of God. tiene que ser la voluntad de Dios. Amén. That's all I pray now. Eso es lo único que estoy orando ahora. Lord, your will be done Señor, que se haga tu voluntad in me en mí, as it is in heaven. así como se hace en el cielo. I'm that earthly vessel. Yo soy ese vaso de barro. We have this treasure Tenemos este tesoro, in earthly vessels. vasos de barro. Amén. Everybody, let me hear you growl. A ver, yo quiero oírlos a todos, quiero oírlos rugir. A ver. Oh, yes! So, if you're casting out a demon, Entonces, si tú estás echando fuera un demonio, come out. sal de él en el nombre de Jesús. No. Get out of that man in Sal de Jesus' ese hombre en name. el nombre de Jesús. You cannot show fear. No podemos demostrar temor. God has not given us the spirit of fear, Dios no nos ha dado un espíritu de but temor, of power, sino de poder, of love, de amor and a sound y de dominio propio. That's a promise. Levántate y pasa este Jordán. Pero le dice tú, pero no nada más tú. ¿Quién? Todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es muy importante, hermanos, que nos preparemos para conquistar. Y es muy importante que esto lo veamos como pastores en tres aspectos o en tres áreas. La primera área donde Dios nos ha puesto como pastores es en el hogar, hermanos, en la familia. ¿Cuántos decimos amén? Es el primer rebaño que tenemos que llevar a pasar los Jordanes que se presenten en el peregrinaje. Amén. Después, por gracia de Dios, somos pastores en una congregación. Amén. Tenemos que llevar el pueblo hacia adelante, no hacia atrás. Y número 3, tenemos que considerar que como movimiento somos como una gran iglesia y que Dios va adelante, pero que también ha puesto líderes. Amén, hermanos. Si cuidamos estos tres aspectos, hermanos, vamos a conquistar. Hoy día los pastores se nos hace tan difícil atender nuestra principal iglesia, que es la familia, la casa. Este hombre en el transcurso del libro no da muchos detalles de su familia, pero tenía una convicción tal que para finalizar el libro, en Josué 24, capítulo 15, le dice al pueblo: sirvan, hagan esto, hagan aquello, sirvan. Pero yo y mi casa serviremos. ¿Cuántos de los pastores que estamos aquí podríamos decir hoy eso? Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude a fortalecer espiritualmente a los miembros de nuestra familia.
Si los miembros de nuestra familia están fuertes, tendremos una familia fuerte. Las iglesias estarán como estén las familias que les componen. ¿Creemos eso? Y el movimiento estará como estén los pastores en las iglesias que los componen. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Repito, no es nada fácil porque tenemos tantos compromisos, llamados, pero que Dios nos ayude, amados hermanos, a atender a la par estas cuestiones tan importantes. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Estaba la voz de Dios, estaba dando instrucciones para que se prepararan para la conquista, amados hermanos. Y Dios nos trae aquí para indicarnos cómo prepararnos para la conquista. Dios le dice, les da los límites, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Y yo creo que Josué y el pueblo mismo decía amén y amén. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos decimos amén? Qué bueno. Pero ya de los versículos que siguen, ya venía la parte que le correspondía a Moisés. Ya venía la parte que le correspondía también al pueblo de Dios. Que sea Dios hablándonos para guiar a nuestra familia. Que sea Dios hablándonos para guiar a las iglesias donde nos ha puesto como pastores por su gracia y misericordia. Que sea Dios, ¿verdad?, hablando al hermano Héctor, a todos los líderes, para guiar a la asociación, como algo que siempre le dé la honra y la gloria a Dios. Amén. Porque lucha el hombre, como les decía, estuve en otro lugar donde a veces se introduce una cuestión de mera burocracia, a donde se introducen unas cuestiones a veces como se maneja la política. Luego es hasta un poco triste ver peleándose por los puestos, cuando el que llama, el que establece, escuchábamos, ¿quién es? Dios. Nunca tomemos nada que Dios no nos dé. Amén.
Si usted no es hombre de fe, va a llevar su iglesia al fracaso. Si usted predica de Dios, pero usted no le cree a Dios, está en serios problemas. Porque a Dios no se le ve, se le cree. Entonces, si usted como líder, usted está llevando una iglesia y usted no le cree a Dios del que usted predica, usted está en riesgo. Su ministerio puede fracasar. Normalmente y me da mucha tristeza, porque yo me encuentro con pastores que no tienen fe, pastores frustrados, pastores cansados. Y yo me pregunto, y siempre ha sido mi pregunta, ¿cómo pueden pastorear así? ¿Cómo pueden predicar cada domingo y dar la cara en un púlpito cuando ya quieren renunciar? Cuando en su corazón hay tristeza, cuando en su corazón hay derrota. Más que gloria, están viendo derrota. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, pero depende de usted cuánto le cree. En estos últimos meses, Dios me ha llevado a creerle cada día más. Dios me metió en muchas pruebas, pero también Dios me dio su salida. Entonces, cada vez yo le estoy creyendo a Dios que Dios es un Dios todopoderoso, que si Dios nos ha puesto como líderes, como pastores, Él nos va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Preocúpese cuando no tiene el respaldo de Dios. A Moisés, en la zarza que ardía, Dios le dijo: ve por mi pueblo, yo voy a estar contigo. Moisés no lo creía. Moisés puso infinidad de pretextos, pero Dios insistió mucho que Él estaba con él. Entonces, el primer punto es que usted tiene que creer que Dios está contigo. Yo quiero que levante su mano. ¿Cuántos creen que Dios está contigo? Amén. Es muy importante eso. Allí inicia el ministerio. Si usted no cree que Dios lo llamó, entonces, ¿qué hace usted aquí? Usted como pastor lleva una gran responsabilidad. Le quise titular una fe herida, porque quizá usted en otro momento creyó. Quizá usted en otro momento levantaba sus manos y adoraba al Señor. Quizá usted fue un hombre de fe antes. Quizá usted era de oración, era de ayuno, pero ahora no ha quedado nada de eso. Y quizá usted vive frustrado porque quizá pasó un problema, una situación donde perdió su fe. Entonces quizás sí cree en Dios muy adentro de su corazón, pero ya no es una fe en acción. Usted está frustrado, está herido. Normalmente los pastores algo que callamos, y por eso Dios, yo creo, me envió a decirlo aquí. Los pastores callan mucho esto. Muchas veces los pastores no tienen a alguien de confianza y muchas cosas están siendo heridos los pastores y nadie les entiende y no tienen con quién platicar. Normalmente yo tengo pastores amigos que cuando yo necesito un abrazo yo corro a ellos y les pido un abrazo. Tengo muchos pastores amigos de fuera que cuando yo no puedo más, cuando necesito una oración, yo les llamo por teléfono y les digo: no puedo más, oren por mí, por favor. Hay pastores frustrados, heridos. Ahora, ¿quién los ha herido? Es la iglesia. Es la iglesia. Usted como pastor me va a entender bien. ¿Quién nos ha herido? La iglesia. Porque muchas veces la iglesia no reconoce tu ministerio. Muchas veces la iglesia no te entiende. Muchas veces la iglesia no comprende el sacrificio que tú haces. Mucha gente piensa que los pastores no hacen nada. Si supieran de lo que hacemos. Las 24 horas trabaja un pastor. La iglesia te ha herido, te ha lastimado. Y quizá tú pones como pretexto: la iglesia me lastimó. Y quizá en oración lo has dicho: es que la iglesia no me comprende, la iglesia no me ofrenda, yo tengo que salir a trabajar. Pero ese no es un pretexto para que usted no le crea a Dios. La iglesia te falló, pero Dios no te ha fallado. Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? A mí una vez me hirió en la iglesia. En mi fecha de boda, cuando yo anuncié que me iba a casar, yo invité a toda la iglesia.
me atrevo a decir como una tercera parte de la iglesia no estuvo de acuerdo que me casara. Se salió de la iglesia, se dividió de la iglesia. Estuvieron en contra mía, me lastimaron, me hirieron. En mi boda, mucha gente de mi iglesia no estuvo ahí. Ahora usted está pensando quizás estaba en pecado. No estaba en pecado. Yo hice las cosas bien, pero es Satanás que quería destruirme. Satanás quería mandar un dardo de decirme, nadie está contigo. En mi boda yo lloré mucho. Mi esposa sabe, lloramos juntos, porque las personas que más amamos, que ministramos, que les dimos un hombro, que los apoyamos, que ayunamos por ellos, no estuvieron conmigo en el día especial de mi vida. Y yo lloré y guardé mucho rencor por la iglesia. Yo públicamente lo voy a decir, tardé como medio año para sanar. Hasta que un pastor llegó y me abrazó y me dijo, no se trata de la iglesia, me dijo, se trata de ti. Dios quiere llevarte de gloria en gloria, pero Dios quiere que aprendas a perdonar. Aleluya. Dios quiere llevarte de gloria en gloria, pero primero tiene que moldear tu carácter. Tienes que amar a la iglesia aun cuando la iglesia no te ama. Tienes que defender la iglesia aun cuando no te defiende la iglesia. Tienes que doblar rodilla por la iglesia aun cuando la iglesia no obra por ti. Tú tienes que ser un hombre de fe, demostrarle a la iglesia que en las luchas y en las pruebas tú eres un hombre de fe. Y si tú eres un hombre de fe, Dios te va a respaldar, Dios te va a llevar de gloria en gloria. Den un fuerte aplauso al Señor. Como dije al principio, Dios me ha llevado a muchas pruebas. Una de ellas cuando fecha de mi boda. Y después de ahí comprendí que Dios tenía un plan para mí. Ahora mucha gente ha regresado, aún los que se habían ido han regresado. La iglesia creció más. Creció más. Yo lloré, mi esposa y lloramos juntos. Varias veces dijimos, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde? Ahora que más te necesito, ¿dónde estás? ¿En dónde estoy fallando? Y Dios siempre guarda silencio en esos momentos. Tal parece que Dios no contesta en esos momentos, pero uno tiene que tener fe. Yo quiero enseñarte algo, pastor. No se trata de sentir. A veces la unción es muy poderosa, pero a veces la unción no se siente. Pero algo que yo quiero decirte, que en la fe no se trata de sentir, se trata de creer lo que está en la palabra. Amén. Si Él dijo que va a estar contigo, Él va a estar, aun cuando tú no lo sientas. Amén. Aun cuando tú no lo veas, aun cuando tú estés pasando pruebas, una enfermedad, tú tienes que creer que Dios está contigo y tú eres siervo de Él, hijo de Él, y Dios te va a respaldar. El texto que acabamos de leer a mí conmueve mi corazón. Habla de un personaje, Pedro. Usted lo conoce. Pedro, un hombre de fe. Pedro muchas veces quiso defender a su maestro. Pedro fue el que dijo, yo no permito que te vayas a la cruz, yo voy a ir por ti. Y no sé si alguien aquí se llame Pedro, pero Pedro es muy bonito nombre. Pedro es hombre de fe. Pero Pedro, mientras andaba con su maestro, él tenía su fe muy arriba. Porque había visto cómo había pescado. Si se acuerda cómo llegó Jesús con él. Cuando le dijeron, boga mar adentro. Y Pedro pescó en esa noche muchos peces. Pero cuando leemos Juan, capítulo 21, esa es la otra cara de Pedro. Quizás usted no ha puesto atención en Juan 21, pero allí muestra un Pedro frustrado, un Pedro fracasado, un Pedro que se sentía solo, que se sentía que le había fallado a su maestro, porque había negado 3 veces. Entonces, en un día como hoy, por la mañana, salió a pescar.
Y note muy importante eso. Pedro fue a pescar y dijo, yo voy a pescar. Y se llevó a Natanael, se llevó a Tomás, se llevó a los hijos de Zebedeo, se llevó a Juan, el amado, se llevó 6 personas a pescar. Pero Pedro estaba frustrado. De tal manera que él ya no le importaba nada. Dice la escritura que él, cuando llegó, se quitó la ropa, estaba casi semidesnudo en el mar. Pedro sentía que lo había perdido todo, como usted en este día. Usted no me va a engañar, pero usted como pastor, yo sé que trae algo en su interior que le duele bastante. Pero yo quiero decirte en esta tarde, no lo hagas. Dile al Señor que sane rápido tu corazón, porque no le agradas así. Tienes mucha gente encima. Es tu responsabilidad a dónde los vas a dirigir. Es tu responsabilidad dónde los vas a llevar, al cielo o al infierno. Tienes que ser hombre de fe. Pedro se sentía fracasado y se llevó a varios de sus compañeros a pescar. Pero fue con un carácter de fracasado. Pedro iba, todo está perdido. No me va a perdonar mi maestro. Lo he traicionado 3 veces. Soy un hombre fracasado. Nunca debía haber salido de donde salí un día. Entonces Pedro estaba regresando al mismo lugar de donde un día Jesús lo tomó. Normalmente nosotros como pastores a veces queremos regresar. A veces decimos, creo que Dios no me eligió a mí. Creo que fueron mis emociones. Creo que yo no soy pastor. Quizás hasta sientes que es grande el título de pastor. Pero yo quiero decirte, amado pastor, Dios te llamó. Mira los años que has caminado. 5, 6, 10. No es fácil. Dios te ha respaldado y te seguirá respaldando. ¿Cuántos dicen amén? Pedro se fue a pescar. Y cuando ya estaban en el mar, de repente se presenta un ser. Y les dice, oigan, ¿tienen algo de comer? Pedro estaba frustrado, no contestó. Y volvió a decir Jesús, era Jesús, presentándose en el mar. Dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y no contestaron. Entonces, Juan el amado le dijo a Pedro, es el Señor. Mire, quiero que ponga mucha atención. Quiero que me mire aquí, porque este es el meollo del asunto. Pedro no reconoció que era Jesús, porque estaba enojado, porque estaba frustrado. Pero Juan el amado reconoció la voz y por eso dijo, es el Señor, es nuestro maestro, es Jesús. Pedro no lo reconoció porque estaba enojado. Cuando usted está cansado, está enojado, no reconoce la voz de Dios. Por eso nosotros como pastores, cuando nos enojamos, yo mejor digo que no ore, porque va a decir palabras que se van a repetir. Es mejor guardar silencio cuando está uno enojado, porque cuando está uno enojado está uno ciego. Entonces Pedro no reconoció la voz del Señor. Pero me gusta cuando dice Juan el amado, es el Señor. Juan reconoció que era Jesús. Y les digo estas palabras: echen su red a la derecha. Entonces yo creo que Pedro ya reconoció ahí, porque ¿cómo lo habían conquistado Pedro? ¿No era así? ¿Sí se acuerdan de cómo conquistaron a Pedro? De que estaba toda la noche estaba pescando y no había pescado nada. Y ahora, en Juan 21, vuelve a decirle, echen la red a la derecha. Y lo hicieron y pescaron muchos peces de tal manera que la red se rompía. Me voy a detener un poco.